Continuamos haciendo nuestro semáforo y tenemos estos últimos 15 minutos del programa para conversar con la académica de nuestra universidad, además coreógrafa y bailarina Claudia Vicuña. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a Claudia aquí a propósito de que hoy y mañana son las últimas dos funciones de Formas Monstruosas, una propuesta de danza contemporánea que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral y que pueden ver a las 20 horas hoy y mañana en sus últimas funciones. Ahora, Formas Monstruosas viene de una investigación, entonces me encantaría, Claudia, que nos ayudaras a también visibilizar eso, porque quizás mucha gente piensa en danza contemporánea y lo primero que piensa, muy difícil, no lo voy a entender, no sé cómo relacionarme con eso. Luego nos haremos cargo de ese prejuicio. Y lo otro es que aquello que ustedes muestran en el escenario, el resultado de una obra, suele ser el resultado de una larga investigación. Entonces, quería preguntarte por la investigación. ¿Cuáles fueron las preguntas que les llevaron hasta este espectáculo que hoy día podemos ver? Nosotros somos un núcleo de investigación y creación que está conformado al interior de la Facultad de Artes, que integra académicos y artistas de otras facultades y además artistas independientes. Uh-huh. Y estamos desde el año 2017 más o menos, 2019 nos constituimos como núcleo, pero desde antes con este interés de relacionar naturaleza y cuerpo. Uh-huh. Efectivamente, lo que nosotros hacemos deviene de investigaciones teóricas, investigaciones prácticas. Y en la danza hay un universo que tiene que ver con la teorización a propósito de la práctica. Es decir, vamos levantando reflexión y teoría a partir de lo que sucede en la práctica misma, en el movimiento. Sí, que es un modo distinto de vincularnos con las reflexiones, ¿no? A diferencia del teatro, por ejemplo, que en general, no siempre, parten de un texto que ya está, digamos, entregado, nosotros lo que tenemos que hacer es todo, uh-huh. ¿Sí? Identificar nuestros intereses, ir nutriéndonos con lecturas y con prácticas, ir levantando reflexiones y desde ahí ir viajando hacia la creación. Y en la creación hay que hacerlo todo, ¿no? Hay que trabajar una dramaturgia para la obra, una propuesta de qué cuerpo es el que queremos poner ahí, qué movimientos, qué lenguaje, y luego, ¿no?, la suma de los otros ingredientes que se van articulando, ¿no?, que tienen que ver con vestuario, iluminación, espacialidad, etc. Uh-huh. En este equipo, nosotros la característica que tenemos es que es un equipo interdisciplinar y que además trabajamos en colaboración. Nuestras propuestas siempre son colaborativas en el sentido en que todos quienes estamos al interior de estos procesos vamos proponiendo desde nuestras particularidades. Es decir, no hay alguien que dirige, puede haber alguien que coordine un poco más, un poco menos, pero en la obra misma, en la creación, no hay una sola persona que dirige, sino que son las voces de un equipo que no es menor, digamos, aprender a trabajar también así. Porque la teoría suena súper bonito, pero en la práctica es complejo. La horizontalidad y tomar decisiones comunitarias es siempre muy desafiante, pero puede ser tremendamente rico. Ahora, Formas Monstruosas tiene que ver, se hace preguntas respecto a la relación del ser humano con el medio ambiente, y pensaba además muy en la línea de una de las propuestas de GAM de este año, que es donde están, que somos huella, ¿no? Y GAM se está preguntando también, y parte de la programación, cuando la presentaron en enero, tenía que ver con eso, con, bueno, qué huellas vamos dejando, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y entiendo que esta investigación ustedes la empezaron a desarrollar en pandemia y también en diálogo con las zonas de sacrificio. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cuéntanos un poquito respecto a eso. Una de las obras que como núcleo hemos levantado es una obra audiovisual que se llama Tetis, o algunas preguntas sobre el cuerpo y la naturaleza. Y ese video danza, video arte, está ahí en una zona difuminada. Lo rodamos en Quintero y Puchuncaví, que son las zonas de sacrificio. Entonces, Formas Monstruosas deviene de esa experiencia, uh-huh. No es el traslado del video, de la película a la escena, sino que deviene de la experiencia física de haber estado en esos lugares haciendo ese trabajo. Uh-huh. Entonces nosotros ahí levantamos un término que es el término de registro somático, que tiene que ver con cómo en el cuerpo, y cómo este cuerpo entendido, ¿no?, de una manera más expandida,
registró esa experiencia, y a través de esa experiencia es que nosotros vamos construyendo esta obra escénica, que lo que plantea es distintos modos de relacionarnos con la naturaleza, ¿sí? No habla de la naturaleza, no habla de un ecosistema en particular, sino que lo que propone es, en la teoría, una suerte de principios éticos de relacionarnos con, para y desde la naturaleza, y luego esos principios éticos son trasladados a la escena, trasladados desde el punto de vista de la construcción de la escena, de lo que hacemos, de cómo nos movemos y de cómo nos relacionamos las dos intérpretes, pues somos un dúo, ¿sí? Estamos Daniela Marini, que también es académica de la universidad, es bailarina y coreógrafa, y yo en escena. Y atrás nuestro está Andrés Poirot, que es el iluminador y que además se encargó de la espacialidad, el Rodrigo Pérez, que es un director de teatro, está Guillermo Galde, que hizo toda la construcción de la música, y el César Toro con la parte de los vestuarios. Entonces, exactamente deviene de esa experiencia en las zonas de sacrificio, de las reflexiones que también levantamos, ¿no?, después de trabajar ahí, pero desde esta idea del registro del cuerpo, de cómo el cuerpo se afectó en términos súper concretos, y luego esta suerte de principios, ¿no?, que te contaba, que son los que nos dan los parámetros para la elaboración de la obra. Bueno, detengámonos ahí, ¿no? Porque, de hecho, las zonas de sacrificio empiezan a llamar la atención, y eso es muy brutal, ¿no? Es decir, empiezan a llamar la atención una vez que tienen consecuencias brutales sobre el cuerpo, especialmente sobre el cuerpo de niños y niñas. La contaminación de las empresas en esa zona en Quintero y en Pichuncaví venía desde hace décadas, pero la pusimos atención una vez que empezó a haber mareos, vómitos, todos síntomas de intoxicación. Entonces ahí ya hay una conexión, me imagino, bastante evidente de cómo la contaminación deviene malestar. Y que no es llamativa, sino hasta que deviene malestar, ¿no? Entonces, preguntarte cómo fue la experiencia de ustedes salir a filmar ahí y a exponerse a este malestar, y cómo se traduce esa experiencia en danza. Es cierto lo que tú dices, y sobre todo lo que tiene que ver con que este es un problema que tiene una larga data, ¿sí? El músico Guillermo Galde, él es de Quintero. Entonces él dice, para mí esto es una normalidad. Me llama la atención que ahora se preste se note tanto, ¿no?, y se haga un punto sobre la zona, que no está mal. Por supuesto que está muy bien, ¿no? Claro, pero recién. Y eso tiene su correlación con la naturaleza, ¿no? Es la misma idea, ¿no? No nos enteramos de estas zonas hasta que los cuerpos de las personas caen rendidos y afectados. Y es lo mismo que sucede con la naturaleza. No nos enteramos de lo que está sucediendo con la naturaleza en esos lugares hasta que la naturaleza empieza a desaparecer, ¿no? Es homologable lo que sucede con las personas, con lo humano y con lo no humano, ¿sí? Claro. Que por ahí va nuestra investigación, tiene que ver cómo relacionamos los cuerpos con la naturaleza, y desde ahí se amplifica, ¿no?, cómo nos relacionamos en tanto seres humanos con el mundo no humano. Y nuestra intención es justamente crear puentes para establecer modos donde el ser humano no esté al centro, sino que estemos en una suerte de convivencia horizontal que tiene que ver también con la propuesta de cómo trabajamos, ¿no? Con este entre tejido de saberes, de opiniones y de percepciones, trasladados, ¿no?, también a esta relación con lo no humano. Nuestra experiencia en particular, a pesar de todo, fue una experiencia agradable, porque esa contaminación, uno cuando va a ese lugar no es que vaya a Chernobyl y esté todo muerto, hay vida, hay comunidades enteras. Quintero es una ciudad grande con harta población. Está Pichuncaví, está Ritoque, que está al lado, que como que pareciera que no estuviese afectado, pero está afectado porque está ahí mismo. Concón está muy cerca, que es un lugar muy turístico, y también está afectado. Entonces es una zona mucho más amplia, no tiene que ver solo con un lugar. Y en ese lugar se sigue desarrollando la vida humana, y al mismo tiempo se sigue, a pesar de todo, la vida no humana se sigue desarrollando también. Sí, hay una persistencia ahí. Y es ahí donde nosotros queremos entrar y generar reflexión. En la obra lo que hacemos es movernos dentro de estos principios que nosotros encontramos, más o menos lo que te contaba,
pero no es una obra donde uno pueda leer directamente que estamos hablando de algo puntual, sino que lo que nosotros queremos hacer, lo que pretendemos hacer y lo que nos fascinaría que sucediera, es que cada espectador o espectadora que vaya a ver la obra logre conectarse con sus propios registros de experiencia en la naturaleza, con la naturaleza o desde la naturaleza. Es crear un puente para que el espectador o la espectadora pueda recobrar esa experiencia, pueda revivirla, pueda darse cuenta que no la tiene, pueda observar que la añora o no. Sí, ahí dejamos como la puerta súper abierta, pero lo que nos gustaría que sucediera es justamente eso. No van a ver una obra que diga la contaminación está mal o hay que sostener los ecosistemas, que eso tiene que ver más con una reflexión teórica. Lo que sucede en la obra es esa apertura, ¿no? Sí. Y entonces ahí nosotros entramos desde un lugar súper concreto que tiene que ver con lo primero que comentabas, ¿no? Al inicio, ¿no? Esta suerte de que la danza contemporánea no se entiende, es difícil de entender. Efectivamente hay una exigencia mínima para el espectador o la espectadora que tiene que ver con que se tiene que sentar y entregarse. Sí, sí. Si estás en la lucha, en la pelea, es difícil entrar. Si te entregas, vas a encontrarte desde lo sonoro, desde los movimientos, desde la iluminación, desde la composición, desde muchos lugares vas a poder acceder a la obra y encontrarte con estas propuestas. Quizás la mayor exigencia que puede tener la danza contemporánea es poner en suspenso la manera en que estamos acostumbrados a vincularnos con un espectáculo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la poesía. Como pone en suspenso, la lógica es narrativa y más bien nos invita a sentir y a enfrentarnos con esto. Y para cerrar, de hecho, quería preguntarte por eso, porque tú dices que la investigación de formas monstruosas tiene que ver con este ejercicio entre lo humano y lo natural, y quizás uno de los mayores aprendizajes, puedo intuir, ¿no? Es que somos naturaleza y que a veces se nos olvida, ¿no? Y que cualquier cosa que hagamos contra la naturaleza, más pronto que tarde, replica sobre nosotros, ¿no? Entonces, preguntarte también, Claudia, respecto a hoy día y mañana son las últimas funciones de Formas Monstruosas, y cómo tú sientes que eso ha podido hacer eco en las y los espectadores que han ido al GAM durante estas funciones. Es interesante porque cada persona que asiste a la obra, que nos asiste, es decir, que nos ayuda a hacer la obra, tiene una percepción distinta, puesto que tiene una experiencia con lo natural diferente. Yo diría que en general quienes se entregan y se desentregan, ¿no?, a este universo, porque desde el inicio la obra ya plantea otro universo que tiene que ver principalmente con la temporalidad. Aquí no va a suceder nada rápido, no va a estar nada en el ritmo, digamos, libre mercado capitalista, sino que estamos en el otro lugar, en el lugar del no extractivismo, en el lugar de la contemplación. Entonces ya ahí hay que entregarse a ese tiempo. Y desde ahí vamos, ¿no?, creando imágenes y universos que van tocando a los espectadores y a las espectadoras. Entonces, en ese sentido, quienes bajan las defensas y se entregan, realmente salen en un estado que es distinto, salen en un otro estado diferente, que incluso los aplausos no son aplausos eufóricos, sino que son aplausos muy tranquilos, muy calmados, porque te vuelve a conectar con algo que es justamente lo que estamos buscando, que tiene que ver con otro tiempo, con otra manera de relacionarnos entre nosotros, los humanos, relacionarnos con lo no humano, en este caso con la naturaleza. La propuesta tiene que ver además con un tipo de naturaleza que no es aquella que uno cierra los ojos y se le viene a la cabeza como primera imagen, ¿no?, que tiene que ver con el verdor, con la selva, con estos paisajes bucólicos pastoriles, digo yo, sino que tiene que ver con una naturaleza que tiene que ver con los minerales, con las rocas, con la arena, ¿sí?, que son estos paisajes que nosotros encontramos en esta zona. Tiene que ver con los bosques, pero no con estos bosques verdes del sur, sino que tiene que ver con unos bosques de Petra, que son más bien bosques que pareciera ser que están secos y muertos, pero están absolutamente vivos, y que se encuentran en un lugar muy puntual en Quintero, y creo que hay solo en Quintero y, si no me equivoco, en Valdivia también, en una pequeña zona. O sea, además son ecosistemas muy particulares. Entonces se encuentran con esto y salen, ¿no?, tocados o tocadas en relación a sus propias experiencias también.
Bueno, entonces les dejamos la invitación hoy y mañana. Son las últimas oportunidades para ver Formas Monstruosas. Hemos estado con su co-creadora y también cointérprete, Claudia Vicuña, quien junto a Daniela Marini van a estarles esperando ahí en el escenario, porque el equipo, como ella nombraba, es más grande. Está Andrés Poirot también como parte de la co-creación y aparte del diseño espacial y lumínico, César Erazo en el diseño de vestuario, Guillermo Ugalde en el diseño sonoro y producción, y con María Bardetti y Macarena Bertoni en la asesoría técnica. Todo esto en el GAM, dura 50 minutos y pueden ir a las funciones que quedan, que son hoy y mañana a las 20 horas. Muchísimas gracias, Claudia, por venir a la radio. Gracias por invitarnos y sobre todo dejarnos espacio para conversar de estas cosas que son fundamentales. Sí, es fundamental conectarse, ¿no? Y dejarse, como tú dices, entregarse a otras maneras de experienciar y recordar de dónde venimos y lo que somos. Lo pasamos mal cuando tratamos de hacerle quite a lo que somos. Exacto. Nosotros tenemos que despedir el programa de viernes. Nosotros regresamos mañana a la República de las Letras. Yo, digo, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz. Vamos a estar kafkianos hablando de cuentos iniciales de Kafka. Y el lunes a las 10 regresamos para hacer un nuevo semáforo. Así que estén muy bien, disfruten el fin de semana.